Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 2 de mecánica del fluido. Hoy estaremos hablando de estática de los fluidos. ¿A qué nos referimos con estática de fluido? Que es las condiciones fundamentales en la estática de los fluidos. En tal sentido, cuando hablamos de la estática, la palabra estática nos referimos a sumatorias de fuerza igual a cero, en equilibrio. Entonces estamos hablando del equilibrio. El equilibrio de los fluidos. Entiéndase que cuando hablamos en esta parte estática de los fluidos, nos referimos a los fluidos de manera líquida. Entonces, es la condición que presentan los fluidos en estado líquido para soportar las cargas de un cuerpo y mantenerlo a una cierta distancia con respecto al fondo. Esa distancia es llamada altura de flotabilidad. Y cuando me refiero a flotabilidad, puede ser a nivel de superficie o por debajo de superficie, pero están flotando, no se van directamente al fondo. Entonces, en resumidas, sería la fuerza que ejerce los fluidos o el fluido o los fluidos en condiciones líquidas hacia la superficie de un cuerpo para que éste se mantenga flotando o en condiciones estáticas a una distancia determinada. Y esa distancia depende de las condiciones propias del estudio del caso en cuestión. Entonces, la estática de fluidos se refiere a las condiciones que debe tener un fluido en estado líquido para mantener la sustentabilidad o la flotabilidad de un cuerpo a través de la fuerza de empuje en su superficie. Propiedades de los fluidos. Las propiedades, como su nombre indica, son las condiciones propias o características propias de un fluido. En este caso, tenemos que considerar la densidad, la presión, viscosidad, peso específico, tensión superficial, cavitación y capilaridad. Ya definimos en nuestra lámina anterior que los fluidos que vamos a hacer uso objeto de estudio van a estar en condición líquida, fluido en estado líquido. En tal sentido, entonces, debemos de considerar todas sus condiciones para sus propiedades. En las propiedades de los fluidos tenemos que considerar densidad, denominado con su letra griega, la cual decimos que es ρ. No es más que la cantidad de masa que contiene un volumen determinado de una sustancia. Entonces, fíjense que nuestra ecuación de la densidad no es más que la masa dividido para volumen. Es decir, que sus unidades vienen siendo kilogramos por unidades de volumen, supongamos metros cúbicos o kilogramos por centímetros cúbicos, también gramos sobre centímetros cúbicos o también kilogramos sobre litros. Son unidades de volumen. Entonces, acá representamos las unidades de la densidad. Presión. Presión la denotamos como P. No es más
que la fuerza que actúa de manera perpendicular sobre una unidad de área o sobre un área. En este caso, los fluidos se distribuyen uniformemente en toda el área. Supongamos que esta es nuestra área, donde tenemos la superficie, y el fluido, si es por la parte interna, está distribuida en todas las direcciones. Y el área, la presión viene dada fuerza sobre área. Sabemos que fuerza, sus unidades, la fuerza viene en Newton y el área puede venir en metros al cuadrado, puede venir en Newton sobre centímetros al cuadrado, puede venir en Newton sobre milímetros al cuadrado, puede venir en sistema, esto es para el sistema internacional, el sistema inglés puede venir en pies, en libras, fuerza sobre pulgadas cuadradas, que sería las libras fuerzas sobre pulgadas cuadradas. Para el sistema internacional, para el sistema inglés. Sistema inglés. Entonces, sistema internacional y sistema inglés. También tenemos la viscosidad, cuya letra U en griego es mu. No es más que una resistencia. La viscosidad es una resistencia de un fluido a deformarse o a fluir, a desplazarse de un punto A a un punto B. No es más que entonces que el grosor de ese fluido o fricción interna del fluido. Tenemos como un ejemplo, fíjense, la miel frente o en comparación contra el agua, miel de abeja. Así que la resistencia no es más que un esfuerzo cortante que es igual a una viscosidad multiplicado por un gradiente de velocidad, como lo tenemos acá. La viscosidad es igual a un diferencial de un gradiente diferencial de viscosidad dividido para su diferencial de volumen. Eso nos da la fuerza cortante o viscosidad. Y el peso específico, lambda acá también hay otra bibliografía donde lo colocan como de esta manera, que no es más que el peso dividido para el volumen o la densidad multiplicado por la gravedad. Es decir, o de esta forma o de esta forma. Entiéndase que esta W es weight, peso en inglés, y volumen. En ambos casos, la ecuación es válida. Tensión superficial, llamado Tau. No es la energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido y crear una película elástica.
Entonces tenemos una película elástica. Esa película de elástica lo que me va a generar es una antiadherencia, resistencia. Y viene dado por la fuerza sobre unidad de longitud. ¿Sabes que la fuerza, su unidad es Newton? La longitud puede ser centímetro, Newton, metro, Newton, milímetro. Entonces, la tensión superficial no es más que una película elástica que se forma en la superficie del fluido. Supongamos que acá tenemos un estanque y esta es la superficie y es la manera de que esa película elástica alguien pueda pasar por acá, pisar sin llegar a hundirse, es decir, no se hunde, simplemente se va a generar unas pequeñas deformaciones, como que si tuviese un piso invisible, pero ese piso es producto de quién? Ese piso es producto de la película elástica. Ella pueda, el objeto, el individuo, pueda transitar desde un punto a un punto B. Por eso vemos que ciertos animales pueden transitar sobre la superficie del agua sin ningún inconveniente. La cavitación. La cavitación no es más que un efecto de burbuja de vapor de agua en el líquido. Tenemos un líquido en un recipiente, tenemos acá el nivel, y la cavitación son espacios de burbujas de aire que está contenida en el líquido, el cual se van a desprender hacia su superficie. En los circuitos cerrados, la cohabitación es perjudicial porque genera daño en los componentes estructurales. Ejemplo de aplicación, una bomba. Los hélices o impeles o propulsores de la bomba genera la cavitación. Las hélices de los barcos también generan cavitación. Y su ecuación no es más que la diferencia de presión dividido para un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado o su peso específico al cuadrado. La capilaridad, lo notamos con la letra H, es la capacidad que tiene un líquido en subir o bajar. ¿Sí? Sí, vemos aquí que tenemos un tubo de ensayo, un tubo capilar, un líquido está acá y el otro puede estar en otro nivel por acá. Entonces la capacidad de subir o bajar. Tenemos su ecuación característica donde vemos que el radio R es el radio del tubo. Este es lo que tenemos aquí.
De esta manera hemos definido los conceptos de las propiedades de los fluidos. Muy importante el momento del desarrollo de los ejercicios correspondientes. Observemos acá lo que nos referimos a la estática de fluido. La estática de los fluidos no es más que la hidroestática. Entonces decimos que la presión hidrostática aumenta con la profundidad debido al peso de la columna del fluido encima. Acá tenemos un objeto de una superficie determinada donde este fluido en condición líquida me está generando un empuje hacia arriba para que el objeto no llegue al fondo. Están viendo que esto es el fondo del estanque o del recipiente. Bien, para evitar que él no pueda llegar acá. Para evitar que él no pueda llegar acá. Donde la longitud total, donde se encuentra, si esta es la superficie, o el nivel, y este es el objeto sumergido parcialmente. Él tiene un diferencial de altura h y este es nuestro diferencial de nivel. Si lo vemos de esta manera, vemos que la superficie, el objeto de superficie tiene una fuerza de empuje, tenemos una presión inicial, la presión inicial es también llamada la presión en la superficie. Generalmente lo llamamos como la presión atmosférica, porque este señor está abierto. Condiciones, él está abierto. A la superficie del recipiente, a la superficie. Abierto en su superficie. Tenemos este diferencial de Y, también diferencial de H, no es más que el espesor del cuerpo. Debemos considerar la aceleración de la gravedad y la profundidad H, que es la profundidad en todo el recipiente. La ecuación característica nos dice que la presión final, entonces esta P viene siendo la presión final,
es igual a la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura. Mi ecuación fundamental. Clave para poder entender y comprender el comportamiento de las estáticas de los fluidos. Fíjense que este señor acá, este fluido, este señor acá, producto del fluido de esta superficie, está de manera estática, está en equilibrio, va en equilibrio. Por eso se llama estática de los fluidos o hidrostática. Y a medida que él baje, a medida que él baje, si este señor está en esta condición acá, si esta es una P1, esta sería una P2. Y si baja más acá, estaríamos en una P3. Es decir, que P1 es menor que P2 y P2 es menor que P3 y ella va a ser menor que Pn. Acá vemos una aplicación de lo antes mencionado, más un poco más detallada porque consideramos las, la parte infinitesimal, la parte diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque la anterior que se mencionó es de manera general, pero esta se comporta en función de cómo vaya variando el diferencial de profundidad, diferencial de H, o también que es igual al diferencial de Y. ¿Por qué Y? Tenemos un plano de esta manera, X, Y. Este sentido, a medida que él vaya bajando en este sentido, o vaya desplazándose, va variando, existe una variación de diferencial de H, de altura. Ya mencioné que es igual al diferencial de Y. Recuerden que esto es la parte con respecto a la profundidad. Más donde la ecuación fundamental se nos representa la fuerza que ejerce el fluido en la cara superior, porque recuerden que acá ya estamos, ya la pieza está sumergida, entonces el objeto, la superficie, se encuentra sumergida. Entonces tenemos la fuerza que ejerce el fluido en la cara superior, está dado por esta condición. Esta condición se refiere a quién? Al peso
del objeto. Y el peso S refiere a la condición del fluido en su cara inferior. Es decir, el fluido ejerce una cara por acá, una presión de empuje, de sustentación, y acá también genera otra presión donde queremos considerar ¿quién? La superficie. La presión atmosférica, recuerde que está abierto y aquí tenemos ¿quién? Una presión atmosférica. También la habíamos llamado como peso cero en el caso anterior, en la lámina anterior. Así que el peso es igual al producto de la densidad del fluido por su volumen y por la intensidad de la gravedad. La fuerza que ejerce el fluido sobre la cara inferior la llamamos peso S, y en la cara inferior P por diferencial de presión por S, donde dije que P era igual a peso cero, es igual a la presión inicial. Para que esté en equilibrio, debe cumplirse esta condición. Y al final despejamos el diferencial de presión y nos queda nuestra diferencia de presión entre la inicial y la final. Básicamente igual que el caso anterior, pero ahora de manera un diferencial de profundidad, diferencial de altura, diferencial de profundidad, porque recuerde que él está sumergido. La diferencia entre la superficie mi superficie que está abierta al ambiente, esta superficie, tenemos que una P inicial que es igual a la presión atmosférica, ¿cierto? No es más que mi punto inicial, este es mi punto inicial, el punto B es la condición 1 y el punto A es la condición 2. Con mi diferencia de profundidad, la profundidad aquí es la profundidad total, y esta es la profundidad del objeto, la profundidad final o la profundidad a donde tienen que llegar. ¿Sí? Esta es la total o inicial y esta es la final. Total o inicial, esta es la profundidad final. ¿Cómo lo hacemos? Integrando. Integrando mi diferencial de presión de la presión A la presión B. Bien, o en estado 2 puede ser la integral desde 2 hasta 1 del diferencial de presión, la cual debe ser igual a ¿qué? A mi condición de altura, ¿sí? De mi condición 2, condición 2 que estamos hablando de H2,
que es igual a HA, que es igual ¿a quién? A mi profundidad final. Sobre mi profundidad inicial, que es igual a H1, que es igual a HB, menos la ecuación que habíamos hablado, la densidad del fluido por la gravedad por el diferencial de altura. Mejor acá, y este señor no es más que el diferencial de altura. Bien, eliminando las integrales, ya que en las diferencias de presión, delta P es igual a las condiciones, las diferencias de altura, igual a las diferencias de profundidad. Despejando la presión final, entonces esta es mi presión final, es igual a la presión inicial atmosférica más las condiciones del fluido. Condiciones del fluido. Mis condiciones. Una aplicación, tenemos este manómetro, esto sería una aplicación. Tenemos un tubo, porque tenemos una presión, presión inicial que estamos hablando que sería la presión inicial, la P1, un líquido que tiene una diferencia de altura, acá tenemos la altura, fíjense, de B con respecto a A. Este es el punto A y este es el punto A, este sería nuestro punto A y este sería nuestro punto B. Y esto es nuestro medidor de presión, la presión final. La ecuación que vamos a utilizar para la presión final. ¿Y depende de quién? No, depende de la característica del líquido, del fluido. Característica del fluido. La densidad, dependiendo del tipo de fluido. La gravedad, sabemos que es la terrestre, en sistema internacional o en sistema inglés. Y la altura, bien sea en sistema internacional o en sistema inglés. Sabemos que P1 es la presión atmosférica, es igual a la atmósfera. Nótese acá que tenemos un tubo en forma de U donde tenemos un punto A
tenemos punto B, pero el punto A es un líquido y en B tenemos un líquido B. Ellos son inadmisibles, no son compatibles, no se mezclan. Nótese aquí, este es un líquido y este es otro líquido. Entonces digamos que esto es el A y todo esto es el B. Y en interés nos piden cuál sería la presión en B o la presión en A. Para obtener la presión en A, fíjense, por la altura, donde A con respecto, tenemos la altura o la profundidad del líquido en A. Y para la altura, para la presión en B, su ecuación característica nos indica que tenemos una altura H1 que corresponde ¿a quién? Esta corresponde a B. Y esta corresponde a A. Si igualamos ambas presiones, sustituimos y nos queda para determinar las densidades o determinar, en este caso, las densidades para saber qué tipo de líquido es, porque el primer líquido es agua y tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Masa sobre volumen. Si ya conocemos la densidad, digamos que esta, la B es del agua. Bueno, nosotros queremos determinar quién es densidad 1, no es más que H2 o tenemos un gato hidráulico que ejerce una fuerza F1. Primero vemos que este es un émbolo 1, número 1, y aquí tenemos un émbolo número 2. Tenemos una fuerza F1 es igual a 1200 newton y el área 1 es igual a 0,1 metro al cuadrado. Y nos pide qué fuerza se debe aplicar. Veamos, ¿qué fuerza se debe aplicar sobre el cilindro pequeño para que el área... Ajá. Si aquí la fuerza, entonces F1 no es de 1200. Acá nos dice que la fuerza a aplicar F2 es de 1200 newton. Y nos dicen que el cilindro, el cilindro grande, esto es A su 2, es de 0,10 metros cuadrados. Entonces me dice, bueno, ¿qué fuerza debe aplicársele para que la resultante sea de esta manera? Sabiendo que A su 1 es de 0,002 metros cuadrados. Bien. Tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre área, donde la fuerza en quién? La fuerza en 1. De la fuerza total. Esta es la fuerza total porque esto es un principio de multiplicación de fuerza. Esto es un principio de multiplicación entonces esta es la fuerza total, la fuerza final. Vemos que F1 es igual a 240 newton.
Gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro síncrono.